Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Good morning. It's very good to be with you today. Thank you for having me again. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme de nuevo. So, for this quarter, we're going to be studying the life of David. Por estos 3 meses siguientes vamos a estar estudiando la vida de David. And as we introduce the study this week, I'd like to start off by asking the question, and this was supposed to build. I wasn't supposed to give you all the answers right away, but what are A manera de I've given you the introducción, answers. a manera de introducción, hermanos, vamos a estar haciendo unas preguntas. Yo les voy a estar dando las respuestas. Dice, What are some of the words that or phrases that come to mind whenever you think of David? ¿cuáles son algunas palabras o frases que vienen a sus mentes cuando escuchamos la palabra David? King, King, a man after God's own heart. un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué más? ¿Qué palabras o frases vienen a su mente cuando escuchan David? Shepherd, Shepherd, warrior, guerrero, brave. brave. All very good answers, some of which I have on the slides. So I said shepherd, warrior. Of course, when you think of warrior, of course, he took down Goliath, but he was also very strong to take down many other enemies. En la pregunta el hermano ya tiene varias respuestas, algunas de ustedes ya las han dicho. Y cuando dice guerrero, es warrior, él puso Goliat, aunque David derrotó a muchos otros aparte de Goliat también. The next word I had was fugitive. Of course, once he was a accomplished warrior, he was a threat to Saul, and so he became a fugitive running from Saul. Escribí fugitivo. Ustedes recuerdan, después de que David fue ungido como rey, Saúl comenzó una persecución para matar a David. Así que David se convirtió en un fugitivo, tuvo que empezar a huir. But he found a friend in King Saul's son, Jonathan. So he had a great friend. Pero también dice que puso la palabra amigo porque David fue amigo de Jonatán. Jonatán, si aún no lo han recordado, Jonatán era hijo de Saúl y amó a David en gran manera. One of the other stories we see is that during the kingship of Saul, the Ark of the Covenant had been lost, and during David's reign, it's returned. Otra de las historias que encontramos acerca de la vida de David fue el regreso del arca del pacto. Cuando David es ungido como rey, se trae de regreso el arca del pacto. Someone already mentioned king, and so the only other thing I'll say on this part was the temple. That we may remember that David desired to build God a house. Alguien ya lo mencionó, está aquí de último, dice rey, pero también había puesto el hermano, dice la palabra templo, porque cuando estudiamos la vida de David, vemos cómo David se propuso en su corazón construirle una casa a Dios o un templo. Now some of them are going to build. So there's the story of Nabal and Abigail, which hopefully we'll have time to talk about. También la historia que recientemente el hermano nos ha predicado de Nabal y Abigail, que el hermano va a compartir un poco más de eso en una clase. There's the story of Saul and his relationship with David, as well as Saul's descendant Mephibosheth. También vamos a estar viendo en esta clase la relación que tuvo David con Saúl y en este caso también otro personaje, perdón, que se llamó Mefiboset. Mefiboset. Of course, David's sin with Bathsheba and the murder of Uriah.
También her husband. otra gran parte de la vida de David fue su pecado de adulterio con Betsabé y el esposo de ella, cómo lo mandó a matar, que se llamaba Urías. Sacrifice is a very key word in the life of David, especially when it comes to bringing the ark back to Jerusalem. Sacrificio es una palabra clave en la vida de David, especialmente cuando vemos la historia de ese regreso del arca del pacto a Jerusalén. We know that David wrote many psalms. Sabemos que David escribió muchos salmos. There's a lot said about David's family and how his actions affected his family and what happened with them. Otro aspecto, perdón, otro aspecto importante en la vida de David fue su familia o su hogar. Vamos a ver en esta clase cómo las acciones que David hizo afectaron el resto de su familia o de sus generaciones. And Nathan mentioned that David is called a man after God's own heart, and that's actually what we're going to study today. El hermano Natán mencionaba acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que por cierto es el tema de la clase de hoy. So this is not necessarily an outline of this quarter study, but these are some of the things that we're going to look at this quarter. No, esto que está en esta diapositiva no es necesariamente todo lo que vamos a ver en estos 3 meses, pero alguna de ellas sí las vamos a estar viendo en detalle. So to begin with, let's go and look at some background. Let's look at 1 Samuel chapter 12. Okay, antes, perdón, vamos a iniciar con unos antecedentes, perdón, y para eso quiero invitarles a ir a Primera de Samuel, capítulo 20, perdón, capítulo 12, verso 20. In a moment, Christian will read verses 20 through 25 in Spanish. The rest of us kind of read silently along in English if you like. But just kind of setting up a little bit of the story first. El hermano quiere que para efectos de esta clase los versículos se estén leyendo en español. Quienes estén aquí y hablen inglés, pues lo van a estar leyendo ustedes mismos. Vamos a estar leyendo en español las historias. Up until this point in time, Israel had been ruled by a number of judges. They were people who God had raised up to positions of authority, and Samuel was the last of these. Para ubicarnos un poco en el tiempo, hasta este momento, el pueblo de Israel ha sido gobernado por lo que conocemos los jueces, y fueron hombres a los cuales Dios les había dado autoridad para gobernar sobre este pueblo. El último de esos jueces es precisamente Samuel. So now it's late in Samuel's life, and he's approached by the people who desire to have a king appointed to rule over them. Para sus últimos días ya de vida, Samuel se presenta delante del pueblo de Israel, este pueblo que había solicitado tener un rey como las demás naciones. Um, God makes it clear to Samuel and to the people that the people have sinned and have done wickedly by asking for a king because they've rejected God as being their king. Cuando ellos piden un rey como las demás naciones, Dios se sintió muy ofendido y Dios dejó muy claro que el pueblo de Israel había pecado cuando pidió tener un rey porque ellos debían haberlo reconocido a él como el rey. Sin embargo, pidieron un rey terrenal y eso para ellos fue un pecado. So I go back to this time period because I think we need to set this background as we see throughout the book of First and Second Samuel. A lot is said about how God wants us to have the right heart. Me ha parecido muy importante compartir con ustedes estos aspectos o estos antecedentes porque nos va a ayudar a una mejor comprensión de Primera de Samuel, Segunda de Samuel y sobre todo todo lo que vamos a estudiar acerca de la vida de David principalmente. If we had time, we would study from the very beginning of the book of First Samuel, looking at the heart of Hannah, the heart of Samuel, the heart of Eli the prophet before Samuel, and many others. But instead, we're going to begin here for lack of time.
Yo quisiera tener tiempo para poder compartir con ustedes y estudiar acerca del corazón de Ana, del corazón de Samuel, del corazón del sacerdote Elí, pero bueno, no tenemos el tiempo para hacerlo, así que vamos a ir un poco más al punto. Go ahead and read, please. Vamos a estar leyendo ese texto, hermanos, Primera de Samuel 12, 20 al 25. Dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pero Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Notice in verse 20, he tells them, serve the Lord with all your heart. Por favor, noten en el versículo 20 cómo les dice, sirvan al Señor de todo corazón. And in verse 24, he says to fear the Lord and serve him in truth with all your heart. En el verso 24 también les dice, teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo vuestro corazón. So this is a Bible class. We should have some discussion. So let's stop here a moment and let's talk about what does it mean to serve God with your heart. Como esto es una clase y no una predicación, vamos a detenernos un poco para compartir un poco. Así que yo pregunto, ¿qué significa servir al Señor de todo corazón? Aquí donde podemos comentar o hacer preguntas, pero Él ha preguntado para nosotros, hermanos, ¿qué es servir al Señor de todo corazón? With, with all your being, with strength, with courage. What else? ¿Qué más? Con todo lo que usted es como persona, mostrándolo en sus actos. So when I tell you that Lisa stole my heart, Si yo les digo a ustedes what does that mean? que Elisa me robó todo el corazón, ¿qué significa eso? Did she take the organ out of my chest? No. Quiere decir que ella literalmente tomó el órgano material, el corazón. No. Entonces, ¿qué significa? But we use the heart to talk about the idea of love, right? Of how we uh, love and we have emotion for a certain thing or a certain person. Cuando nosotros utilizamos la palabra corazón, lo hacemos en ocasiones para referirnos al amor, ¿cierto? A esa parte emocional, las emociones nuestras. What did Jesus say? If you love me, ¿Qué es lo que dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Keep my keep commandments. my commandments. So, uh, emotion, love drives us to do something, right? Drives us to action. Entonces, el amor, la emoción del amor es la que nos lleva a hacer algo, es decir, a las acciones. I think that the heart is a very important aspect throughout the book because God is showing how He wants our actions to be driven by our love for Him. Yo creo que cuando la Biblia habla del corazón es clave porque creo que Dios utiliza esa palabra corazón en este libro
para hablarnos acerca de esa emoción que es la que nos motiva a hacer todo lo demás, ¿cierto? Let's move on. Let's go to 1 Samuel chapter 13. Vamos a movernos un poquito, hermanos. Vamos a ir ahora al capítulo 13. Saul is made king, and yet he fails as a king. And we're going to look at two different failures by Saul. Entonces, para recapitular, el pueblo pide un rey. En esta ocasión, Saúl es nombrado como rey, primer rey de Israel, pero en su vida cometió muchos errores. Vamos a señalar por lo menos dos. In chapter 13, Saul has made an unlawful sacrifice. It's unlawful because he is not a priest. He's not the one who's able to make the sacrifice before God. Samuel's supposed to do that. El primer error de Saúl fue hacer un sacrificio, voy a decir sacrificio ilegal. Y fue un sacrificio ilegal porque Saúl no era sacerdote. Los únicos que podían ofrecer sacrificios delante de Dios eran los sacerdotes. Y vamos a encontrar a Saúl haciendo un sacrificio, cosa que él no debía hacer. Let's read 1 Samuel 13, verses 13 and 14, to see what Samuel says to Saul about this. Y vamos a leer ese texto, 1 de Samuel 13, 13 y 14, y ahí vamos a ver lo que Samuel le dice a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. So in this passage, Samuel is giving God's judgment that Saul has been rejected as king. En esta ocasión lo que Samuel está simplemente haciendo es diciéndole a Saúl que el juicio de Dios vendría sobre él por cuanto él había desobedecido el mandato del Señor. Notice the end of verse 14 where it tells us why. He says, because you have not kept what the Lord commanded you. Por favor, note al final del versículo 14 cómo le da la razón del por qué va a ser castigado. Le dice, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. And also by telling Saul that God is seeking to have on the throne a man after God's own heart, he's implying that Saul does not have the right heart. Por favor, quiero que noten también ahí mismo en el versículo 14, cuando Samuel le dice, Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, ¿qué es lo que implica eso? Implica que Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. My goal today is to talk about what it means that David was a man after God's own heart. El propósito mío en la clase de esta mañana es mostrarles a todos ustedes qué significa que David haya sido un hombre conforme al corazón de Dios. And so let's talk about the things that Saul did wrong in this case. He had sinned, but in doing so, he had put himself and his own worries first. Ok, entonces, en primer lugar, veamos los errores que Saúl cometió. Y haciéndolos, cada uno de esos errores, vamos a decir que automáticamente se descalificó para seguir en el trono como rey de Israel. And when he sinned, and when Samuel came and told him he had done wrong, he only made excuses. Y cuando Saúl peca, que fueron varias veces que pecó, y Samuel viene a pedir cuentas, él lo que hace es poner excusas. We'll see this again in Saul's second failing as king when we go to 1 Samuel chapter 15. Eso lo podemos ver en su segundo error o segundo pecado, ahora en 1 Samuel 15. Let's look at 1 Samuel 15
And let's go ahead and read verses 1 through 3, where Saul is told to completely destroy the Amalekites. Vamos a leer en primer lugar, hermanos, versículos 1 al 3, donde se le da la orden a Saúl de destruir a todos los amalecitas. Dice, verso 1 al 3, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3. Vean el mandamiento. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. So, what were they supposed to do? ¿Qué era lo que se suponía que debía hacer? Kill everything. 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 Matar Now, todo, ¿verdad? now, what did they do? Ahora. Read verse 9. Ahora, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Verso 9. En realidad, ¿qué fue lo que hicieron? Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. God had pronounced that the Amalekites should be utterly destroyed because of their evil. Dios había dicho que los amalecitas debían ser destruidos por todo el mal que habían hecho. But Saul and the people did not utterly destroy them. Pero Saúl y el pueblo no lo destruyeron todo. So Saul then is confronted by Samuel and again rejected as king. Una vez más, Samuel, o en este caso, perdón, Saúl es confrontado por Samuel y se le repite que va a ser destituido del reino. But Saul made excuses as seen in verses 15 and 21. Please read. Vamos a leer versículos 15 al 21, donde vamos a ver las excusas que comienza a poner Saúl. Verso 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Verse 20, right? 21. Oh, 21. 21, hermanos. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. So Saul's first excuse was they did this, the people. Right? La primera excusa de Saúl fue ellos, el pueblo, fueron los que hicieron eso. Sometimes we like to blame others for our mistakes. ¿No es cierto que a veces nos gusta culpar a los demás por nuestros errores? It's hard to accept blame and to accept responsibility when I've done wrong. Es
difícil en ocasiones aceptar la culpa, la vergüenza y no tomar responsabilidad de mis acciones. But that is a problem of the heart, is it not? Y ese al final es un problema en el corazón. But also, Saul made the excuse that they were going to use all these sheep and oxen and animals to do what? ¿Cuál fue la siguiente excusa? Él dijo, estos animales los hemos traído, estos carneros, estas vacas, todo, lo hemos traído ¿para qué? Sacrificarlo a Dios. So, okay, we didn't do what God said, but we did this because we can then sacrifice these animals to God. Ok, entonces, sí, es cierto, no hicimos lo que Dios nos dijo, pero hicimos esto para al final ofrecerle el sacrificio a Dios. But Samuel has an answer for that. Look at verses 22 and 23. Pero Samuel tiene una respuesta para eso. Vean versículo 22 y 23. La respuesta de Samuel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. So, which is better, obedience or sacrifice? ¿Qué es mejor entonces, hermanos? ¿Obediencia o sacrificio? Obedience. He says rebellion is like the sin of witchcraft. Dice en el versículo 23 que la rebelión es como el pecado de adivinación. And he tells Saul, you have rejected the word of the Lord. Y le dijo, usted ha rechazado la palabra del Señor. This is where the heart needs to come in. We have to use our heart, right, to act correctly. If we love God, we're going to obey his commandments. This is the word of the Lord that he's rejected. Aquí es donde el corazón realmente toma su lugar. Es decir, lo que hay en nuestro corazón se refleja en lo que realmente hacemos, nuestras acciones. Lo vemos en el ejemplo de Saúl. Realmente no era un hombre conforme al corazón de Dios porque no pudo o no fue capaz de cumplir sus mandamientos. Any thoughts before we move into chapter 16 and ¿Alguna, David's anointment? ¿Algún comentario antes de que pasemos al capítulo 16? All right. Chapter 16, David is anointed as king. ¿Ok? Capítulo 16, vamos a ver cómo David es ungido como rey. Read verse 1, please. Versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. So God is sending Samuel to Jesse in Bethlehem to anoint one of his sons to be king. So he doesn't tell him which one yet. En esta ocasión vemos como Dios le dice a Samuel que vaya donde Isaí es de Belén, porque ahí él se ha provisto de un rey. De uno de sus hijos, los hijos de Isaí se va a proveer de rey, pero uno le dice, no le ha dicho cuál de todos. We'll skip forward to verse 6, where Jesse has brought his sons in before Samuel and see what happens there. Entonces, 6. versículo 6. Vemos cómo Isaí va a traer a todos sus hijos, los va a presentar a ver cuál es el que escoge Dios. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. So, what did Samuel think the first time he saw these sons of Jesse? ¿Cuál fue el primer pensamiento de Samuel cuando vio a los hijos de Isaí? En especial versículo 6, el primer hijo, el mayor, Eliab. He thought he was the one.
the oldest. Right. He sees Eliab, the oldest, right? So let's see how God reacts though. What does God tell him in verse 7? Correcto, dice el hermano. Se sorprendió y dijo, este es el escogido. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor en el versículo 7? Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Do not look at his physical appearance. Por favor, no se fijen en su apariencia física. Does anyone remember what's said of King Saul about his physical appearance? ¿Recuerdan ustedes qué era lo que se decía de Saúl con respecto a su apariencia física? He was very tall, wasn't he? Saúl parece que era bien alto, le sobrepasaba a todos en altura. He had the physical features, the size, and the strength to be a mighty warrior. Saúl parece que tenía todas las cualidades físicas que impresionaban a cualquiera para ser un gran guerrero. But notice again what's said, the Lord does not see as man sees. Vean de nuevo el verso 7, el Señor no mira lo que mira el hombre. Why is it that I can't see what God sees? ¿Cómo es eso que yo no puedo ver lo que Dios ve? ¿Cómo es eso, hermanos? Yo no puedo ver o nosotros no podemos ver lo que Dios ve. What was that? Cannot see the heart of man. Porque realmente nosotros no podemos ver el corazón de un hombre. Dice Nathan. The Bible does teach us that God knows the very thoughts and intents of our heart. La Biblia dice que el Señor conoce las intenciones de la mente y el corazón nuestro. We have a saying, do not judge a book by its cover. ¿Han escuchado el dicho? No juzguen a un libro por su portada. It's the same idea, right? That we sometimes see the outward the outside of something, and we think that tells us everything we need to know about what's inside. Es la misma tendencia que tenemos nosotros, de juzgar algo por lo que se mira afuera sin haber visto lo que está adentro. A veces yo veo unos libros con unas portadas que yo digo, no vale la pena leerlos, pero los empiezas a leer, magnífico. But the tallest and strongest of men can sometimes be a weakling and a coward. El hermano dice, a veces vemos hombres altos, grandotes y fornudos y resultan ser unos grandes cobardes. That's me. he tells him that the Lord looks at the heart. Nos dice, The Lord knows what's inside. dice el versículo 7 que el Señor ve el corazón, lo que al final quiere decir que el Señor ve lo que hay dentro de nosotros. Obviamente Él nos conoce. We're not going to read the next few verses that talk about David being the one that's chosen, but the concept is seen already here that God is looking for a certain type of heart. No vamos a tener tiempo de leer todos los versículos donde nos hablan acerca de cómo fue escogido David, pero creo que el punto es claro. Al final Dios escogió a David por lo que había en su corazón y no por lo que era. Era pequeño de estatura y un simple pastor de ovejas, pero era mayor lo que había en su corazón. We have actually commentary on this in the New Testament as well. We're going to turn now to Acts chapter 13 to Nosotros see what's tenemos, said. nosotros tenemos en el Nuevo Testamento todo un comentario de esta historia y vamos a leerlo en Hechos capítulo 13. Si What- gustan, van ahí conmigo. While you're turning there to Acts 13, let me just give a little background here because in Acts 13, the Apostle Paul was given the chance to preach in the synagogue of the Jews. And in order to teach them about Jesus, he starts to give them a little bit of a history lesson because Jesus is a descendant of David, one of their forefathers. Okay. Mientras van buscando el texto, voy a darles un poquito de los antecedentes. El apóstol Pablo en este capítulo
13 de hecho se le da la oportunidad de predicar en una sinagoga y en efecto va a predicar, pero para mostrarles a estos judíos o hablarles de Cristo, les va a llevar hasta David, porque hoy sabemos que Cristo viene de la descendencia o de la simiente de David. He begins telling them about coming out of Egypt and being saved out of Egypt, but we're going to read the part that talks more about Saul and David in verses 21 through 23. Please. De hecho, toda la historia, Pablo les habla desde el momento que salieron desde Egipto, en versículo 17, pero nos vamos a saltar esa parte, dice, vamos a comenzar a leer la parte que nos importa de Saúl en el versículo 21. 21 through 23. 21 al 23. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios le levantó a Jesús por Salvador a Israel. So he makes it clear here that God was the one who removed King Saul. Es decir, les deja bien claro el apóstol Pablo en esta predicación que fue Dios quien les había dado a Saúl. And he makes it clear that God was the one who raised up David as king. Y también les deja claro que fue el mismo Dios quien levantó a David como rey. And then he says, God gave this testimony about David. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Y también le dice que Dios mismo dio testimonio de que le escogió porque David era un hombre conforme a su corazón. Who will do all my will. Quien dice en el texto, hará todo lo que yo quiero. Véanlo, por favor, al final del versículo 22. Hará todo lo que yo quiero. Obedience. Eso es obediencia. So let's go a little further. So Vamos a adelantarnos un poquito más. I read this, and yet I know David was not a perfect man. Yo leí todo esto y me di cuenta de que David no fue un hombre perfecto. David was not without sins. In fact, he committed some very bad sins. David no fue un hombre sin pecado. De hecho, cuando usted estudia a David, cometió grandes y graves pecados. Go ahead and be turning to Psalm 51 as we talk about the lead up to what this psalm is all about. Antes de ir y hablar acerca de lo que es el Salmo 51, vamos buscando el Salmo 51. Ya vamos a ver de qué trata el Salmo 51. In the writing of the psalm, we actually have this note at the beginning that tells us that it was written when Nathan the prophet went to him, to David, after he had gone into Bathsheba. Quizás usted lo puede ver en su Biblia, pero antes del Salmo 51 tenemos una pequeña notita que dice que este salmo fue escrito cuando Natán fue a visitar a David después de haber cometido adulterio con Betsabé. So, again, the question is, how is David a man after God's own heart, and yet David made so many mistakes? La pregunta tiene que ser hecha de nuevo. ¿Cómo pudo ser David un hombre conforme al corazón de Dios después de haber cometido tantos pecados? Please read verses 1 through 3. Versículos 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. So, yes, David had sinned greatly, but when he was confronted by Nathan the prophet, he admitted to what he had done. He showed sorrow for what he had done, and then he wrote this psalm giving this sorrow, showing this sorrow and admitting his sin and his need for God to cleanse him.
Sí, David fue un gran pecador, cometió grandes pecados, pero al menos en esta oportunidad, cuando fue confrontado por Natán, reconoció su pecado, mostró su arrepentimiento, su dolor, y de hecho escribió este salmo que hoy tenemos nosotros para leer. I'm not stopping for comments often enough. Anyone have any comment at this point? Yo no estoy parando por comentarios, pero si alguno tiene algún comentario o pensamiento, lo puede hacer. El hermano Nathan dice que al hablar de esto, le hace darse cuenta que Dios no está buscando gente perfecta, sino que está buscando gente que quiera obedecerle. Y está citando el mismo caso de Isaías, si no me equivoco, allá en el capítulo 6, cuando se le permite ver al Señor en su trono y el Señor lo toca con el trozo de carbón ardiendo y lo purifica. E Isaías pensó que iba a morir porque había visto a Dios. Sin embargo, eh, él mismo reconoce que era indigno de haber sido escogido por el Señor. Puede ser el mismo caso para nosotros. Dios no busca gente perfecta, pero sí busca gente que quiera ser obediente a su mandamiento. Very good point, because Isaiah is showing the same quality that David shows here, right? That quality of humility. Un importante comentario dice porque Isaías muestra la misma actitud de David, humildad, y es la que deberíamos tener todos. When Saul was, the only time Saul seemed to be sorrowful was when he had to reap the consequences, and he was just sorry for the result, not sorry for what he'd really done. La única ocasión en que nosotros podemos ver a Saúl como técnicamente dolido o arrepentido fue cuando él vio las consecuencias de lo que había hecho, pero no fue realmente por lo que había hecho que él se sintió mal, sino por las consecuencias. Y así le pasa a muchas personas también. Any other thoughts? ¿Algún otro comentario? Let's let's read verses 10 through 13. Vamos a perdón, versos 10 al 13 del Salmo 51, ¿verdad? Dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. In verses 10 through 12, notice he's again looking for cleansing, right? Looking for a restoration. But then what does he say is the purpose of that in verse 13? En los versículos 10 al 12 nosotros podemos ver a David buscando por esa limpieza, por esa sanación, por esa restauración que necesitaba de Dios. Pero en el versículo 13, ¿por qué es que David está buscando todo eso? En el versículo 13 está la respuesta. ¿Por qué es que él está buscando todo eso? To teach others about God's mercy, compassion, para enseñar a otros la misericordia y la compasión de Dios. Yes, God's desire is for us to be examples to others and Por- to teach them. Porque el deseo de Dios es que nosotros seamos ejemplo para otros y también que les enseñemos. But I cannot teach you to do as I say and not as I do. Pero yo no puedo enseñarle a usted cómo hacer algo si yo no lo he hecho. Sí, Any thoughts? comentarios.
she's saying that it seems like a covenant. David is trying to make a covenant with God. Correct? Nathan? Como un comentario tipo pregunta lo que está haciendo el hermano. Se pregunta cómo es que en realidad uno podría tener esa cualidad, ese tipo de corazón. Parece ser como que hay personas que tienen esa cualidad de tener como un corazón obediente y sano, como por naturaleza, y hay otros como que no, realmente no son así o no lo tienen. Simplemente dice un pensamiento que se me viene a la mente. Si yo no tengo ese tipo de corazón, ¿qué puedo hacer o cómo podría hacer para obtenerlo? Un corazón conforme al de Dios. Anyone else? ¿Alguien más? Okay. Let's read verses 15 through 17, please. Versículos 15 al 17 ahora. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Notice what he says in verse 16. You do not desire what? Por favor, vea el verso 16. Dice David, ¿tú no quieres qué? Sacrificio. Where have we heard that before? ¿A dónde escuchamos eso antes? 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. What does God desire instead? ¿Qué es lo que en su lugar Dios desea? Si no quiere el sacrificio, ¿qué es lo que quiere Dios? Obedience. Obedience. And where does obedience come from? The sacrifices of God are, he says in verse 17, a broken, ¿Cuáles son los sacrificios verdaderamente que Dios quiere? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Broken spirit. so does my spirit, does my heart break when I've sinned? Mi pregunta es, ¿mi espíritu o mi corazón se quiebra o se daña cuando yo peco? What was God doing when he put David in charge then? When he was setting David as king and saying, here's a man after my own heart, what did that mean then to God? What was he finding in David? O sea, cuando Dios escoge a David para ser rey de Israel y lo unge como rey, ¿qué era lo que estaba buscando Dios? O en otras palabras, ¿qué fue lo que Dios vio en David para escogerlo como rey? A heart like his own. A heart like his own? Okay. Ah, it's fine. That's fine. That was the last slide. Okay, do you That- want me to repeat it? No, it's fine. ¿Qué más? ¿Qué vio Dios en David? ¿Por qué lo escogió? So we're kind of out of time, I know, but there are a number of passages, and I wrote them down and I left them in my bag here. Hold on. Dice, sé que se nos ha agotado ya el tiempo, sin embargo, yo he anotado una serie de versículos que al menos los quiero mencionar, tal vez no los podamos leer,
pero los quiero mencionar al finalizar esta clase. On 7 different occasions, um, David specifically called out to God to know what God wanted him to do. En 7 ocasiones, él las tiene escritas ahí, al menos en 7 ocasiones, David llamó para consultar a Dios antes de hacer algo. And we won't turn to all of these, but let's turn to one of them at least, and that is 1 Samuel 23. No los vamos a ver todos, como ya dije, por razones de tiempo, pero vamos a ir por lo menos a uno para que lo podamos ver. En Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel 23. 1 and 2. 1 and 2. Versículos 1 y 2. Primera de Samuel 23, 1 y 2. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. On no less than 7 different occasions, David did this exactly, where he went and specifically asked God, should I do this? En no menos de 7 ocasiones, David hizo algo como esto, en las cuales antes de hacer algo, fue y le consultó a Dios si podía hacerlo. 3 of those times are in this chapter alone, and then also in chapter 30. 3 ocasiones se encuentran en este capítulo 23 y 2 más en el capítulo 30. And in 2 Samuel 2 and 2 Samuel 5. Y las otras 2 ocasiones en segunda de Samuel 2 y en segunda de Samuel 5. And over again, David asks God, what do you want me to do? Y en muchas ocasiones, una y otra vez, David pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He's looking to know what God's commandment is. Así que vemos en la vida de David a alguien buscando qué es lo que Dios quiere que él haga. He's looking to know what God's will is. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Essentially, he's looking to know what's in God's heart. Esencialmente, David siempre buscó conocer qué estaba o había en el corazón de Dios. And in every case, once he knows, he aligns his own heart to God's heart, and he does God's will. Y en cada una de esas ocasiones, lo que David hizo fue alinear su corazón con el corazón de Dios para así poder cumplir su voluntad. I believe this is one way that the Bible shows us that he was a man after God's heart, that he was seeking God's heart, seeking to know what was in God's heart, and would then obey. Yo creo que esta es una de las eh, razones por las cuales la Biblia nos enseña o nos muestra cómo es o qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Finalmente es ver qué es lo que Dios quiere y hacerlo. Punto. But I think this is just one way. Maybe many other ways to describe how David was a man after God's own heart. Y esta But tan solamente es una razón. Puede que hayan muchas otras razones de cómo David fue un hombre conforme al corazón de Dios. any other thoughts before we conclude? Yes. Comentarios para finalizar. Dice que la hermana Irde hacía el comentario de que ella pensaba que David hizo un pacto con Dios y en realidad es así. Dice la hermana que cuando nosotros tenemos una relación con alguien, una relación estrecha con alguien, pues es lo lógico en ocasiones preguntarle a ese alguien qué puedo hacer, qué quiere usted que haga. Cuando hay una buena comunicación, le preguntamos a esa persona y es lo mismo con Dios. Es preguntarle al Señor para tener una buena relación con Él, preguntarle qué quieres que yo haga y lo que el Señor nos diga que hay que hacer,
lo hacemos. Thank you. Mm. El hermano Nathan dice, yo sé que ya estamos más de fuera de tiempo, pero es otra pregunta. Yo sé, dice él, que desde que Dios escoge a David como rey hasta que finalmente se pone en el trono, pasaron 15 años. Él quisiera saber si la Biblia menciona algo acerca de esos 15 años, qué pasó con David. Es la pregunta que le está haciendo al hermano. I've always wondered the same thing. Maybe Christian knows. Ahora me está lanzando a la pelota a mí. Dice. Ah. She was just mentioned that maybe in those 15 years he was kind of serving um, Saul, his king, because he reminds that he was playing that thing, Harp. instrument, the harp, Mhm. for a king. That's what she's saying. It was just part of that um, being obedient was be a servant to Saul, and that shows he's humble. He was very humble. I always found it fascinating how David would say, I will not raise my hand against the Lord's anointed, meaning Saul, that he would not attack Saul or kill Saul. He had multiple opportunities to do so and would not do it. Siempre me ha fascinado cómo David en varias ocasiones, porque tuvo varias oportunidades para matar a Saúl, pero en cada una de ellas dijo, yo no me atrevo a levantar la mano contra el ungido del Señor. Sí, dice el hermano, siempre me ha fascinado eso, que siempre tuvo eso presente, ¿no? Que Saúl era el ungido del Señor. Hasta que no fuese quitado, él siempre fue su siervo. Ujú, ujú. Oh, that's a very importante. She was just mentioned David's heart was full of love, and especially because of the relationship he had with Jonathan, Saul's son. And that's maybe one of the reasons he always tried to be, wise in the way they or he acts against Saul. That's what she's saying. Muy buen punto. Muy buen punto. Very important class. You can keep going. Okay. No, that's what I've prepared, and there's so much more to study about the life of David. I wanted to use this as an introduction to it kind of talks about a lot of aspects of his life, and then we're going to go back and look at it a little more chronologically, and then some of the words we had up there on the screen. We'll use some of those as some of those story points. Por supuesto, hermano, dice que durante 3 meses vamos a estar estudiando de David, el hermano va a estar viniendo los domingos, así que lo de hoy es prácticamente una introducción. O sea, vamos a estar hablando de otros aspectos en detalle, de las palabras que él puso aquí al principio, cada una un poquito más en detalle, pero hoy era más como una introducción, así que vamos a tener suficiente tiempo para verlo más cronológicamente, algunos aspectos de la vida de David. Me ayuda por él a morir hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego